Mi nombre es Antonia Velotti. Tengo 78 años. Y hasta hace poco creía que el peor dolor del mundo era enterrar a un marido. Descubrí por las malas que hay dolores más lentos, más silenciosos, pero infinitamente más crueles, como ver en los ojos de tu única hija que quiere borrarte de su vida. Viví durante décadas en un barrio modesto de Curitiba, en una casa de madera que fui restaurando poco a poco, pieza por pieza, con las manos callosas y el corazón pesado. Después de la muerte de mi marido, Mauricio, cuando nuestra hija Bianca tenía apenas 9 años, nunca más me permití debilitarme. Trabajé como limpiadora en 3 casas al mismo tiempo. Planchaba ropa por la noche y vendía dulces los fines de semana. Cada vez que Bianca decía, «Un día te sacaré de esta vida, mamá», sentía que el futuro me abrazaba. Bianca era todo para mí. Brillante, comunicativo. Un niño con una presencia que hacía que cualquiera se detuviera y escuchara. Cuando conseguí una beca en una universidad de São Paulo, vendí mi anillo de boda, mi vajilla vieja y hasta el sillón donde Mauricio leía el periódico. Cada centavo era para ella. «Un día estarás orgullosa de mí, mamá», prometió. Y yo creí. Se licenció en Derecho. Empezó a crecer en su carrera y se casó con un ingeniero llamado Leandro, que nunca hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio por mí. Al principio las visitas eran constantes, videollamadas con mi nieta, mensajes cariñosos, pero como todo lo que empieza siendo demasiado bonito, también empezó a desvanecerse. Primero Bianca reclamó compromisos, luego dijo que mi casa era demasiado peligrosa y que no podía seguir viviendo sola. Y entonces llegó el accidente. Una caída por las escaleras traseras, una caída tonta, pero que sería el empujón definitivo para lo que ya había estado planeando. Bianca apareció la mañana después de mi caída, con Leandro a su lado, sosteniendo un portapapeles como si fuera una extensión de su brazo. «Mamá, esto no puede seguir así. Podrías haber muerto». Todavía me dolía la cadera. Me senté con una bolsa de hielo en el regazo y traté de sonreír. «Solo fue un desliz, cariño. Estoy bien». Pero ella ni siquiera me escuchó. Ya había venido con la decisión tomada. Leandro sacó una carpeta y comenzó a explicar sobre un lugar exclusivo, seguro, con atención médica y comida especial. Hablaban como si yo ya estuviera muerto por dentro, como si fuera un objeto que había que guardar en un rincón sin riesgo de que se cayera. Intenté discutir, pero era como hablar con una pared de hormigón, fría, lisa, irrompible. «Es solo por un rato, mamá. Solo hasta que podamos vender la casa y mudarte a un apartamento más pequeño y seguro», dijo Bianca, jugueteando con su celular mientras hablaba. Mi corazón se congeló. Ya lo habían decidido. Yo solo era el último paso del plan. Lloré toda la noche en mi habitación. Me sentí como un intruso en mi propia vida. Al día siguiente, Bianca regresó con un coche de alquiler, 2 maletas preparadas, ropa doblada por manos que no eran las mías. Ni siquiera tuve tiempo de despedirme del barrio. Con cada kilómetro que caminaba, parecía que dejaba atrás una parte de mi historia. El lugar se llamaba Monte Sereno, un edificio moderno en las afueras de San José dos Piñais, con grandes ventanales y un jardín artificial en la entrada. La fachada parecía la de un hotel, pero nada más entrar se notaba el olor del abandono en el aire. Firmé papeles sin entender realmente lo que eran. Bianca sonrió, me abrazó rápidamente y se fue sin mirar atrás. Nunca más le importó cómo me sentía en ese lugar. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya te habrás dado cuenta. Esta no es solo una historia de abandono. Se trata de encontrar de nuevo tu propia fuerza. Así que aprovecha y suscríbete al canal, porque hay mucho más de lo que imaginas por venir. Los primeros días en Monte Sereno fueron como despertar de una mala pesadilla y descubrir que era real. La habitación estaba demasiado limpia, casi estéril, con paredes beige, sin carácter, y una ventana que daba a un patio sin vida. Todo allí parecía haber sido diseñado para anestesiar el tiempo. El desayuno siempre era tibio, con tostadas finas y té aguado, que nadie pedía pero todos bebían. Los rostros que me rodeaban tenían la misma expresión de rendición, miradas bajas,
Pasos lentos, sonrisas cortas. Una enfermera llamada Dalva, amable pero apresurada, me explicó la rutina. Aquí todo se hace a su tiempo, señora Antonia. Pero el tiempo es nuestro, ¿entiende? Tiempo para la medicina, tiempo para el baño, tiempo para la tele. Simplemente negué con la cabeza, como quien acepta lo que no puede cambiar. Pasé los primeros días sentado en silencio en el banco cerca del jardín, fingiendo admirar las plantas de plástico, mientras que por dentro solo quería desaparecer. Fue allí donde conocí a Marieta. 79 años, con la voz ronca como quien ha fumado media vida, pero con un brillo en los ojos que me recordaba a mi madre. ¿De qué, hija? ¿Huyeste?, me preguntó el segundo día, con ese ligero sarcasmo de quien ha visto lo peor de la vida. Intenté reír, pero la verdad me apretó el pecho. «Me dejaron aquí», respondí, y ella simplemente asintió, como si ya hubiera escuchado eso antes, muchas veces. Mi amistad con Marieta se convirtió en mi único refugio. Me presentó a otros residentes. Seu Raúl, que tocaba el acordeón en silencio. Doña Cida, que escribió cartas que nunca fueron enviadas. Y Osvaldo, que pensaba que todavía era gerente de banco y discutía con los controles remotos. Todos allí habían sido olvidados por alguien. Todos llevaban cicatrices invisibles. Pero había algo diferente en mí. Un secreto que ninguno de ellos sospechaba. Algo que podría poner la historia patas arriba. En la tercera semana, cuando la rutina empezaba a asfixiarme, recibí una visita inesperada. No fue Bianca, ni tampoco Leandro. Era un hombre alto, de cabello blanco impecablemente peinado, que entró a recepción con un maletín de cuero y preguntó por Antonia Velotti, como si preguntara por un director general. Su nombre era Dr. Maurilio, un abogado de confianza de mi juventud, al que no veía desde hacía más de una década. Cuando me vio, me abrazó con respeto y lágrimas en los ojos. «Me enviaste una carta de solo 2 frases. Te necesito, ahora», asentí con una leve sonrisa. La carta había sido mi único movimiento atrevido en meses, escrita en secreto y entregada por Marieta a su nieta, quien la puso en el correo sin que nadie se diera cuenta. Pasamos mucho tiempo hablando en el patio. Le conté sobre el accidente, sobre los documentos que Bianca me hizo firmar, sobre cómo dijo que mi casa estaba guardada, incluso después de descubrir, por un vecino que todavía me hablaba a escondidas, que todo ya había sido vendido. Fue entonces cuando revelé lo que solo 2 personas en el mundo sabían además de mí. Hacía más de 10 años. Había invertido casi toda la herencia de mi hermano mayor, un respetado médico que murió sin hijos, en un fondo inmobiliario geriátrico privado. Un fondo que había comprado, entre otros activos, el propio edificio Monte Sereno. Yo era accionista mayoritario. No figuraba ningún nombre directo. Todo se hacía por poder y a través de un holding silencioso. Pero los papeles estaban todos con Maurilio. «¿Te hicieron residente en lo que en realidad es tu propio edificio?», preguntó visiblemente indignado. «Así es», respondí, y añadí, «y es hora de que lo descubran. Si estás siguiendo esta, compártela con alguien que necesite entender el valor de la fuerza de una mujer silenciosa, porque a veces el silencio contiene más que dolor, contiene poder». Esa misma tarde le pedí a Maurilio que no hiciera nada todavía. Necesito ver hasta dónde llegan. Necesito mirar a mi hija a los ojos cuando todo esto salga a la luz. Él lo entendió sin cuestionarlo. Durante los siguientes días, con la discreta ayuda de Marieta, comencé a observar más de cerca la estructura de Monte Sereno. Lo que vi me disgustó aún más. Enfermeras agotadas, residentes sobremedicados para mantener la calma, comidas frías, actividades canceladas por falta de fondos. Uno de los cuidadores, un joven llamado Wallace, me confió que una parte del equipo había sido despedida recientemente, a pesar de los altísimos pagos mensuales. Era como si el dinero que entraba fuera absorbido por un agujero invisible. Y ahí fue cuando comencé a conectar los puntos. Bianca, controlando mis activos, ahora tenía acceso al fondo inmobiliario. Y lo que es peor, con el control, probablemente estaba redirigiendo las ganancias.
Fue más que abandono. Fue explotación. Al final de la semana, recibí un sobre de Maurilio. En el interior había copias de los estados de cuenta del fondo, contratos originales y una carta redactada previamente solicitando una reunión de emergencia con los socios de Monte Sereno. Simplemente firma cuando quieras tomar acción, decía la nota. Guardé los papeles en una carpeta de cuero que escondí entre mis sábanas. Para entonces, Bianca no había aparecido desde hacía casi un mes. Las llamadas que se hacían una vez por semana se habían convertido en mensajes de voz apresurados y promesas vacías. Vendré a visitarte pronto, mamá. Solo necesito atender algunos asuntos del trabajo. Escuché las grabaciones con las mismas mariposas en el estómago que sentía cuando era niño y oía truenos solo en una habitación oscura. Sabía que se avecinaba una tormenta, pero esta vez sería yo quien provocaría el rayo. Y si crees que ya has visto una traición familiar antes, espera a ver lo que viene a continuación. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete ahora porque no querrás perderte el momento en el que todo cambie. El 12 de abril, a las 14 horas, finalmente apareció Bianca. Entró al vestíbulo luciendo un ajustado vestido beige y finos tacones, el cabello recogido en un moño impecable y sosteniendo su bolso como quien ostenta poder. La vi desde el balcón y me quedé allí, de pie, mirando hacia abajo, como si ya supiera que esa sería la última vez que ella pisaría ese lugar como la que manda. Leandro no vino. «Mami, qué alegría verte. Te he extrañado muchísimo». La hipocresía goteaba de las palabras como barniz barato. «Necesito hablar contigo sobre algunos ajustes a la documentación del fondo. Son cuestiones técnicas, pero necesitas firmar». Simplemente sonreí y le pedí que esperara un poco. «Necesito mis gafas». Subí a mi habitación y en lugar de mis gafas cogí mi maletín. Cuando regresé, ella estaba sentada en la cafetería, bebiendo jugo como si estuviera en el brunch del domingo. Me senté frente a ella, abrí tranquilamente la carpeta y empujé los documentos hacia ella. «¿Qué es esto?», él preguntó. «Tu renuncia, por así decirlo». Su rostro se congeló y entonces el tono cambió. La dulce voz dio paso a una frialdad quirúrgica. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Respiré profundamente. «Ay, hija. Sí, tengo todas las copias, todas tus firmas. Incluso la del informe médico falso. ¿Recuerdas? El que decía que no era apta para vivir sola». Ella se puso pálida. «¿Contrataste a un abogado?» «No era un abogado cualquiera. Maurilio. ¿Te acuerdas de él? El que dijiste que hablaba demasiado. Mantuvo todo en orden todos estos años. Solo esperaba mi señal». Bianca se levantó e intentó irse, pero ya era demasiado tarde. Maurilio entró a la cafetería acompañado de 2 de los directores del fondo, quienes ya habían sido informados de la situación. «No te preocupes, hija. Ahora soy yo quien cuidará de mamá. Si has llegado hasta aquí, comenta, el respeto es lo mínimo, abajo. Y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio. Nunca subestimes el silencio de una mujer traicionada». Bianca intentó mantener su pose. Se cruzó de brazos, apretó los labios y murmuró: «No puedes hacerme esto». Sonreí tristemente. «Pero podrías hacerme esto, ¿no? ¿Arrancarme de mi casa? ¿Mentirme? ¿Vender mis cosas como si ya estuviera muerta?» Ella miró hacia otro lado. Los directores estaban avergonzados, pero firmes. Maurilio tomó la palabra, explicando con calma que, como accionista mayoritario, tenía todo el derecho a retomar el control de la propiedad y las decisiones administrativas. «Además», añadió colocando otro sobre la mesa, «los documentos que su madre firmó bajo falsas promesas han sido legalmente anulados. Contamos con informes actualizados que acreditan su plena capacidad mental y ya se ha presentado el proceso de revocación». La máscara de Bianca comenzó a agrietarse. Ella rápidamente cogió su bolso y se fue sin decir adiós, sus tacones resonando en el frío suelo de la cafetería como alguien que huye de un incendio. Acabo de respirar profundamente. Por primera vez en meses, el aire se sentía más ligero. En las semanas siguientes me dediqué a conocer en profundidad cada rincón del Monte Sereno, ahora bajo mi mando.
Lo primero que hice fue hablar con los residentes, escuchar su dolor, entender sus rutinas. Descubrí que muchos estaban allí no por elección, sino porque, como yo, fueron empujados por familiares que los veían como una carga. Empecé a hacer un plan. Despedí al administrador anterior y contraté un nuevo equipo, con personas que trataban a los superiores con respeto y no como números en un informe. Marieta se convirtió en mi compañera de reuniones y le dieron una sala propia para dirigir actividades culturales. El señor Raúl volvió a tocar el acordeón durante el desayuno y la señora Cida comenzó a coordinar el muro de cartas y poesía. Montesereno ha dejado de ser un almacén para ancianos y se ha convertido en un auténtico hogar. Y si te gusta esta transformación, deja tu like ahora, porque esta historia todavía tiene más giros de los que te imaginas. Aunque todo iba mejorando por aquí, había algo que todavía pesaba en mi pecho. La ausencia de mi nieta, Lara. Tenía solo 6 años, cabello castaño y rizado, y una manera curiosa que le recordaba mucho a la pequeña Bianca, antes de que la vida, o la ambición, la transformara. Desde que me quedé en Montesereno no la había vuelto a ver. No sabía si fue Bianca quien lo prohibió, o si fue Leandro, con su obsesión por el control. Así que, una soleada mañana de mayo, le pedí a Maurilio que enviara una carta, una de esas antiguas escritas a mano en papel perfumado, directamente a la escuela de Lara. No mencioné nada negativo, solo conté historias divertidas. Dije cuánto los extrañaba y que ahora estaba bien, en un lugar hermoso, con gente amable y un jardín donde los pájaros venían a cantar. 2 días después, recibí una respuesta. Era un dibujo, un sol sonriente, una señora de cabello blanco y la frase escrita con letra temblorosa. «Abuela, ¿puedo visitarte?» Cuando Lara llegó a Montesereno, traída por una maestra de escuela, lloré como un niño. Ella corrió hacia mí, me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Papá dijo que estabas enferma, pero yo sabía que era mentira». Hablamos durante horas. Le enseñé las habitaciones, Marieta, le presenté a seu Raúl e incluso le dejé plantar una pequeña plántula en el jardín. Una lavanda, a la que llamó Esperanza. Bianca apareció al final del día, furiosa. Ella había descubierto al visitante y entró irrumpiendo por la entrada como una tormenta con un vestido caro. «No puedes involucrar a mi hija en esto», gritó. «Es mi nieta, Bianca, y eso no me lo puedes quitar». El enfrentamiento era inevitable, pero ya no tenía miedo. Ya no le debía nada a nadie, especialmente a aquellos que me debían todo. Si crees que los verdaderos lazos resisten incluso las mentiras, comenta abajo. La familia es la raíz. Y quédate conmigo, porque lo más fuerte está por venir. Bianca quiso llevarse a Lara inmediatamente, pero la niña se aferró a mi brazo y dijo en voz alta, delante de todos: «Quiero estar más tiempo con la abuela». El silencio que cayó en el vestíbulo fue como una bofetada en la cara de Bianca. Los demás residentes que estaban allí, algunos en sillas de ruedas, otros simplemente, observando desde lejos, vieron aquella escena como un símbolo. Una nieta defendiendo a su abuela, yendo en contra de los adultos que muchas veces toman decisiones basadas en sentimientos. Bianca intentó mantener la pose, pero tenía los ojos llorosos. «Me estás exponiendo, mamá. Haces que todo parezca peor de lo que es». Respiré profundamente. «No necesito hacer nada, Bianca. Te estás exponiendo. Yo solo vivo, y por primera vez en mucho tiempo, con dignidad. Fue la primera vez que vi a mi hija, desarmada, sin un argumento, sin un plan». Ella bajó la mirada, recogió a Lara y se fue sin decir nada. En los días siguientes, algo en ella pareció haber cambiado. Comenzó a enviar mensajes cortos pero respetuosos. Una vez a la semana, le enviaba una foto de Lara dibujando, en clase de ballet o jugando con un perro que parecía nuevo en la familia. Entonces, un día ella me llamó. No por obligación. Llamó porque quería hablar y lloró. «Mamá, no sé qué me pasó. Te juro que al principio solo quería que estuvieras cómoda, pero luego se volvió un hábito, un control.
Era más fácil acorralarte que ver todo lo que te debía. Al otro lado de la línea, me mantuve firme, pero me dolía el corazón, porque todavía la amaba, incluso después de todo, porque en el fondo el dolor de la traición solo existe cuando todavía hay amor. Si entiendes este dolor, ese que solo viene de los que más amamos, deja tu comentario aquí. Historias como esta merecen ser contadas y escuchadas. Después de aquella llamada, apareció de nuevo, pero sin tacones, sin maquillaje, con el rostro limpio y la mirada cansada, como si por fin se hubiera quitado una máscara que llevaba años usando. Se sentó a mi lado en el jardín, donde la lavanda de Lara comenzaba a florecer. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando a los pájaros, como dos mujeres que ya no sabían volver a ser madre e hija. No sé si algún día me perdonarás, mamá, pero necesitaba verte aquí, así, viva, fuerte, y entender que aún estás a tiempo. Le agarré la mano. Era frío, tembloroso, como un niño que pide disculpas sin saber si será aceptado. El perdón se construye, Bianca, día a día. Pero si tú quieres intentarlo, yo también quiero intentarlo. Fue en ese momento que me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, había una manera de regresar. No a lo que éramos antes, sino a lo que aún podríamos ser. Ella empezó a venir los sábados. Participé en grupos de discusión con los demás residentes. Ayudé a Marietan a organizar los libros de la nueva biblioteca que creamos. Y lo más sorprendente, comencé a ofrecer asesoramiento legal gratuito a los residentes, muchos de los cuales también eran víctimas de abuso silencioso, como yo. Cada encuentro parecía unir un pequeño trocito de nuestra historia. Un día llegó con Lara y un sobre. Encontré esto entre mis cosas. Es el diario que usabas cuando era niño. Lo recogí con manos temblorosas. La portada estaba desgastada, pero las letras eran mías. Escribí ese diario cuando Bianca todavía tenía 10 años. Cada página era una carta de amor disfrazada de historia. Y en ese momento, cuando releí todo, me di cuenta. Mi historia no era una historia de dolor. Fue una cuestión de persistencia. Y ahora lo estaban reescribiendo. Si esta historia te ha conmovido hasta ahora, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que el perdón es posible, incluso en las ruinas. A veces, reconstruir es más poderoso que castigar. Con el tiempo, Montesereno, al que ahora insistí en llamar casa, Aurora, dejó de ser un refugio temporal para ancianos abandonados y se convirtió en un referente en la ciudad. Recibimos visitas de profesionales del sector, ONGs e incluso del propio ayuntamiento, interesados en nuestro modelo de gestión. La diferencia era simple: dignidad. Cada residente era visto como alguien con una historia, con una voz, con un pasado y un futuro. Creamos talleres de música y manualidades, e incluso un canal de YouTube manejado por Osvaldo y Cida, donde leen cartas antiguas y dan consejos. La gente empezó a llamarnos la casa más animada de Paraná. Y todo esto, irónicamente, nació del lugar donde me enviaron a morir. Bianca pasó a formar parte del equipo permanente de la casa como consultora jurídica voluntaria. Fue su manera de intentar devolver algo, a mí y a los demás. Leandro, en cambio, nunca volvió a aparecer. Escuché que estaba furioso con la nueva actitud de su esposa, diciendo que ella estaba desperdiciando energía en cosas viejas para nada. Esto solo sirvió para que Bianca se diera cuenta de lo mucho que se había dejado moldear por él a lo largo de todos esos años. Un día llegó con 2 maletas en el coche. «Mamá, me separé. Me voy a mudar a un apartamento cerca del colegio de Lara». No hice fiesta ni juzgué. Simplemente la abracé, porque ese fue el grito de ayuda más grande que jamás había dado, y quizás también el primer paso hacia su verdadera libertad. Si sientes que esta historia es más que un reportaje, que lleva a algo transformador, deja un corazón en los comentarios, porque a veces hay que perderlo todo para finalmente encontrarse a uno mismo. Fue una mañana de invierno que recibí la visita que cambiaría todo nuevamente, pero esta vez para mejor. Lara entró corriendo, con las mejillas sonrojadas por el frío, y me entregó un sobre que ella misma había decorado con pegatinas de corazones.
Es para ti, abuela. De la escuela. Fue una invitación. Querían que contara mi historia en el proyecto Recuerdos que Inspiran. Un evento en el que los abuelos de los estudiantes compartieron sus historias. Mi primer impulso fue negarme. ¿Yo en el escenario? ¿Hablando de todo esto? Pero Lara me abrazó y dijo suavemente: «Quiero que todos sepan quién es mi abuela». En ese momento comprendí que el silencio que me había protegido durante tanto tiempo ahora necesitaba convertirse en voz. Preparé mi discurso con la ayuda de Marieta y Maurilio. Hablé de superación, de pérdidas, pero también de renacimientos. No mencioné nombres ni acusé a nadie. Preferí contar la historia como una lección sobre la fuerza y las elecciones. Al final de la presentación, varias personas vinieron a palabrazarme. Una maestra con lágrimas en los ojos me dijo: «Me recordaste a mi madre. Creo que necesito pedirle perdón». Ese día me di cuenta de que mi historia no se trataba solo de mí. Se trataba de todos nosotros. Sobre los ancianos invisibles, los niños perdidos en sus ambiciones, las familias rotas que aún podrían reconstruirse. Bianca estaba entre el público. Lloró suavemente. Por primera vez, pareció ver a su madre en su totalidad, no solo como una carga del pasado, sino como una mujer que había superado su propio destino. Si esta historia te recordó a alguien que amas y tal vez no has visto por un tiempo, envíale este video a esa persona. A veces, un simple recuerdo puede cambiar el curso de todo. Después de ese acontecimiento, mi historia se difundió más de lo que imaginaba. Me invitaron a dar entrevistas en estaciones de radio locales. Participé en un documental sobre el envejecimiento digno e incluso recibí una moción de aplauso del ayuntamiento. Pero lo que más me conmovió fue la cantidad de cartas que llegaron a Casa Aurora. Eran de niños arrepentidos, de nietos curiosos, de personas mayores que se vieron reflejadas en mis palabras. Muchas de estas cartas comenzaban con la misma frase: «Pensé que era solo yo». Y esto me mostró cuán silencioso, pero colectivo, es el dolor del abandono. Lo que comenzó como un plan de venganza, silencioso, se convirtió en un movimiento. Un recordatorio de que nadie, absolutamente nadie, debe ser tratado como desechable. Fue entonces cuando tuve una idea. Reuní a Marieta, Osvaldo, Cida y los demás residentes para una tarde de té y pasteles, y les dije: «Creemos un espacio donde otras personas mayores puedan contar sus historias. Un canal, una red, una forma de gritar sin tener que gritar». Llamamos al proyecto Voces del Amanecer. Comenzamos con vídeos sencillos, utilizando un teléfono, celular viejo apoyado sobre una pila de libros. Pero la esencia era poderosa. Cida contó cómo sobrevivió a una guerra doméstica. Raúl recordó su infancia en el campo. E incluso Osvaldo, que solía confundir los botones del control remoto, se convirtió en un respetado comentarista político entre los suscriptores. Y yo lo conté todo, con calma y con verdad, sin odio, pero con la firmeza de quien sabe lo que ha vivido. Si has llegado hasta aquí y sientes que necesitas darle voz a tu historia, comenta: «Yo también tengo voz», a continuación. Este canal es más que entretenimiento. Es un puente entre generaciones. Pasó el tiempo. Lara creció unos centímetros más. Empezó a escribir sus propias historias y dijo que quería ser periodista para contar historias sobre personas que nadie escucha. Bianca comenzó a asistir a sesiones de terapia y con el tiempo reconstruyó no solo su relación conmigo, sino también consigo misma. Ella todavía cargaba con la culpa y yo sabía que algunas heridas tardarían en sanar, pero ahora había una voluntad de sanar, y eso era todo. Casa Aurora estaba prosperando. Creamos un consejo interno, formado por los propios vecinos, que decidía eventos, mejoras e incluso los menús semanales. Por primera vez, estos hombres y mujeres se sintieron parte de algo, y no solo dentro de algo. Una de esas tardes en las que finalmente todo parecía en paz, me senté sola en el jardín, mirando la lavanda de Lara que ahora estaba alta, en flor, perfumando el aire como un recordatorio constante de que los renacimientos existen. Saqué mi viejo diario, el que Bianca me había devuelto,
y escribí una nueva entrada. Hoy entendí que perdonar no es olvidar, es elegir seguir adelante, con dignidad. En ese mismo momento llegó Bianca lentamente, con Lara de la mano y un pastel cubierto de crema batida. Se sentaron conmigo sin decir una palabra. Fue como si ese momento fuera una oración silenciosa, entre generaciones. Lara tomó mi mano y dijo: «Abuela, eres mi heroína». Sonreí y pensé que si toda esta tormenta hubiera sido solo para escuchar esto un día, tal vez hubiera valido la pena. Si sigues conmigo en esta historia, comenta aquí. Elijo continuar, porque a veces solo necesitamos un pequeño empujón para empezar de nuevo y un espacio seguro para decir lo que llevamos atrapado dentro durante años. Los vídeos de voces de Aurora comenzaron a volverse virales inesperadamente. Recibimos mensajes de Portugal, Uruguay e incluso de una comunidad brasileña en Mythos-Cyanide, Japón. La gente compartió sus propias historias de abandono, reconciliación, miedo y coraje. Un grupo de jóvenes de una universidad local creó un proyecto de extensión para acompañar a personas mayores en hogares de ancianos y enseñarles habilidades informáticas básicas, todo inspirado en las historias de nuestro canal. Fue entonces cuando entendí que la historia que nació del dolor no era solo mía, era mucha gente. Y más que eso, que estaba generando cambio. Bianca, que antes apenas podía mirar a la gente a los ojos sin escudarse en una excusa, ahora daba conferencias sobre ética en el cuidado de los ancianos. Uno de ellos, de hecho, estaba en la empresa en la que trabajaba, la misma que años atrás la animó a dejar los asuntos familiares para más tarde. Y fue así, de manera casi poética, que se cerró el ciclo. Una noche, en la sala común de Casa Aurora, los residentes me sorprendieron. Cida leyó un poema que escribió para Antonia, la que llegó silenciosamente y se convirtió en trueno. Marieta me entregó un pequeño marco con el primer artículo que salió sobre mí en el periódico de la ciudad. Y Seu Raúl tocó en vivo la canción favorita de Mauricio, mi difunto marido. Lloré como si el pasado finalmente me dijera: «Sigue adelante». Esa noche, sola en mi habitación, cerré los ojos y pensé en todo lo que había vivido. El dolor, las decepciones, pero también la fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Si crees que es posible transformar tu propia historia, incluso cuando parezca escrita por otras manos, comparte este vídeo con alguien especial. A veces, solo hace falta una chispa para reavivar un mundo entero. Hoy, a mis 79 años, puedo decir con toda certeza que no soy un sobreviviente. Soy una persona reconstruida. No solo recuperé mi dignidad, mi voz y mi historia, sino que también inspiré a otros a hacer lo mismo. Todavía me levanto temprano, cuido las plantas del jardín y camino por las salas de Casa Aurora, como si caminara por mi propia memoria. Bianca y yo todavía tenemos conversaciones difíciles de vez en cuando, pero ahora son honestas. No vivimos de pretensiones. Ella sabe que me hizo daño, y yo sé que intentó vengarse de mí, y lo hizo. Lara duerme en mi casa los fines de semana, y ya sabe hacer el mismo brigadeiro que su abuelo hacía con tanto amor. Cuando la miro, veo lo más hermoso de la vida. Nuevos comienzos. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que ahora es mío, y eso lo cambia todo. Lo que antes era solo silencio y abandono, se convirtió. Transformé mi dolor en un puente, mi ira en justicia y mi silencio en una voz. No necesité destruir a nadie para reconstruirme. Me bastó con decidir que ya no sería más un espectador de mi vida. Si en algún momento sentiste que esta historia también podía ser la tuya, te digo, nunca es tarde. Nunca. Incluso cuando todo parece perdido. A veces, lo único que hace falta es un no firme, una mano extendida o una verdad dicha con calma. Incluso después de tanto dolor, posible florecer. Y si has llegado hasta aquí, gracias. En verdad, si esta historia te conmovió, si te hizo recordar a tu madre, a tu abuela o incluso a ti mismo, te invito a ser parte de esta cadena. Suscríbete al canal, activa la campanita y, lo más importante, comparte con quienes necesitan escucharlo.
Los mayores no son desechables. Llevan historias, fortalezas y secretos capaces de cambiar el mundo. Y quién sabe, la próxima historia contada aquí podría ser la tuya.